Bien. Entonces, como habíamos dicho en una sesión pasada, la ley de Ohm pues, nos está mostrando esa relación que tienen las magnitudes eléctricas eh, principales, que es voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Recuerde que voltaje también recibe el nombre de diferencia potencial, eh, que es otro nombre pues que no lo conoce mucho, pero casi todo el mundo le dice voltaje, pero también aparece como esa diferencia de potencial. En este caso, para la ley de Ohm, esa relación, pues para aprenderla de una forma más fácil, habíamos mencionado que se podía dibujar eh, un triángulo, que es el que casi siempre colocan, eh, con las tres variables que se tienen para dentro de la ley de Ohm. En este caso sería el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Lo que hacen es colocar pues un triángulo para acordarnos de las operaciones y de que esos tres elementos pues tienen una relación. El voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. En este caso pues cualquiera de los elementos que yo vaya a tapar, ese elemento pues se va a hallar con los otros dos y por supuesto a la hora de pronto ubicar, esto quedó con transparencia, a la hora de colocar pues un elemento que yo vaya a hallar, pues tengo los otros dos. La barra que está entre I y R pues significa que es una operación de multiplicación, y la otra pues sí significa que son operaciones de división. Entonces cualquiera de esos dos va a aparecer en las operaciones o en las ecuaciones. ¿Listo? Para que lo tengan presente. En el caso de este ejercicio, nos están dando dos valores, nos están diciendo que hay una resistencia y hay un voltaje. Entonces, por supuesto, nuestra incógnita en este ejercicio termina siendo la I, que sería la intensidad de corriente. Entonces, no sabemos cuál es la intensidad de corriente que está fluyendo a través del circuito. Recuerden que a través de este conductor eh, hay un flujo de electrones. ¿Listo? Y ese flujo de electrones pues va a pasar a través de ese elemento eh, que tiene la resistencia como 5 ohmios. En este caso es un bombillo. Bien, entonces, ¿cómo se hallaría esta parte? Pues despejando la fórmula, tendríamos que nuestra fórmula o la fórmula que necesitamos sería la intensidad de corriente, y los otros dos sería el voltaje y la resistencia. ¿Listo? Esos dos son los elementos que nos quedan para solucionar la tercera incógnita. Por supuesto nos los dan, entonces nos dicen que el voltaje tenemos 20 voltios, y esos 20 voltios lo que hago es dividirlo por la resistencia, en este caso 5 ohmios. ¿Listo? Ese sería el resultado para poder hallar la intensidad de corriente con la ley de Ohm. Si hacemos esta operación, por supuesto, entonces la intensidad de corriente, dividiendo ese 20 entre 5, pues vamos a hallar que son 4. Y como esto es intensidad de corriente, pues tenemos que colocarlo con la unidad que corresponda. En este caso es 4 amperios. ¿Listo? Esa es la forma de despejar, para que la tengan presente, de acuerdo a la fórmula que estábamos viendo y de acuerdo a el circuito que nos están presentando. Si nos dan un elemento, recuerden que un solo elemento pues no nos va a permitir hallar el resto. En este caso sí tenemos que tener dos elementos para hallar una tercera incógnita. Bien, ese es básicamente lo que estábamos haciendo con la ley de Ohm, y cómo se pueden solucionar pues unos circuitos muy simples con esta ley. ¿Listo?
La ley también se aplica con circuitos más complejos. La ley es parte de lo que se tiene que hacer, solo que en los circuitos más complejos pues se tienen que hacer otras operaciones y se tienen que tener en cuenta otros comportamientos. Entonces, si más adelante van a haber circuitos en la parte eléctrica, pues se encontrarán que efectivamente esos circuitos que por lo general dependen de cómo están organizadas la cantidad de componentes que tiene y cuáles son esos componentes, pues tiene una forma de solucionar. Pero la ley de Ohm nunca pues, se va a abandonar a la hora de solucionar esos circuitos. Siempre se va a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, este sería uno de los ejercicios bastante simple. Este ejercicio, también con la ley de Ohm, eh, ya aplicando la ley de Ohm, pues el único valor que nos hace falta en este caso, o la incógnita en este caso, sería el voltaje. Miren que aquí nos está diciendo que hay una intensidad de corriente que fluye a través del circuito, que tenemos una resistencia en el elemento que está aquí en la parte superior, pero no sabemos cuál es la diferencia de potencial que nos está generando el circuito. Entonces, esa sería la incógnita. Bien. Bueno. Si quieren pueden ir solucionando. Eh, me pueden escribir si quieren o pueden abrir el micrófono cuando tengan la respuesta. Es 6 bastante voltios. sencillo. ¿Eran 5 voltios? 6 voltios. 6 voltios. Sí, Bueno, por perdón, allá. que 3 por 2, 6, sí. Me equivoqué, 3 por 2, 6, gracias, compañeros. Listo. Bien. Por supuesto, ¿cómo lo hallaron, no? Recuerden que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Listo? Si nos vamos a nuestro triangulito, entonces recuerden que lo que no tenemos es el voltaje y pues los otros dos valores sí los tenemos. Y esto es una multiplicación. Bien. Entonces, efectivamente, pues multiplicar estos dos, 2 por 3, 6, eso sería el valor que estamos encontrando aquí en este ejercicio. ¿Listo? Aquí sería la multiplicación de 3 amperios por 2 ohmios. ¿Listo? Acuérdense de anotar siempre las unidades que tenemos, las magnitudes eléctricas. Siempre acuérdense de anotar si son amperios, si son ohmios o si son voltios. ¿Listo? Aunque la operación sea rápida, pero no se les va a olvidar que a la hora de anotar, pues sí es importante que coloquen las magnitudes eléctricas. Bien. Bien, este ejercicio. ¿Cómo sería este ejercicio? A ver. ¿Cuánto nos daría? Ah, bueno, esa comita realmente es abajo, ¿no? Aquí en este ejercicio es 0,5 y aquí es 4,5. Solo que lo colocaron pues mal. .1111. Mm, ¿Con qué operación? ¿Cómo sería la operación? Bueno, primero, ¿qué nos haría falta? En este caso, la resistencia. ¿Listo? Solo que nos hace falta la resistencia. ¿Y cuál Esto sería la quería operación? una división, ¿sí? Una división. Una división, sí señor. Voltaje sobre intensidad de corriente. Voltaje Voltaje sobre dividido, intensidad de corriente. sí, voltaje ¿Listo? dividido 4,5 dividido en 0,5. Entonces, 4,5 por allá, y como dice Wilson, sobre 0,5. Si el valor menor, bueno, aquí no le coloqué las unidades, pero ustedes ya saben que esto es voltios y estos amperios. Si la unidad de abajo es más pequeña, entonces pues el número no puede salir mucho más pequeño. ¿Listo? Acuérdense que si este número de abajo es más pequeñito, pues el número tiene que salir grandecito. ¿Mm? Grande en comparación con el que está abajo. No puede salir más pequeño todavía. Más pequeño sería 0,000 algo, ¿sí? Con más ceritos. Entonces, ¿cuánto me daría ahí? 9. Sí, me dijo Edwin 9, Jonathan 9, Freddy 9, muy bien.
Entonces, el valor de la resistencia, en este caso, sería 9. Muy bien. ¿Listos? O hace la operación contraria, 9 por 0,5. Y pues eso le tiene que dar 4.5. ¿Listo? En este caso son ohmios. Para que lo tengan presente son 9 ohmios. Entonces el elemento que está aquí, el elemento resistivo que está aquí, ese va a tener 9 ohmios. ¿Listo? Entonces esa es bastante sencilla, esa operaciones de división y multiplicación para que lo tengan presente. ¿Listos? Bueno, este ejercicio que está ahí, ¿cuál sería el resultado? En este caso lo que no sabemos es la intensidad de corriente. ¿Listo? No sabemos la intensidad de corriente. ¿2,3 amperios? Bien, por allá Jonathan dice Wilson también, 3 amperios. Sí, 2,3. Se me fue la 3 señal. Freddy amperios No también. escucho. Listo. 100 ohmios. Bueno, entonces, intensidad de corriente. Recuerden que es el voltaje. En este caso nos dijeron 230 voltios. ¿Listo? Y la resistencia es 100. En este caso, ohmios. ¿Listo? Entonces, efectivamente, la intensidad de corriente pues es 2,3 amperios. ¿Listo? Es una división por 100. Corre dos cifras y listo. 2.3 amperios. Esa operación pues toca acordársela y así mentalmente uno pues se va acordando eh, de cuáles son las divisiones que tiene que hacer o las multiplicaciones que tiene que hacer. Lo que siempre acuérdense es que el voltaje va a ir encima de la división, ¿sí? Entonces el voltaje siempre va en la parte superior, ¿sí? Y ese es pues uno de las tips también que lo hace hacer la operación más rápido. Bien, listos. Esta sí está más difícil. Bien, vamos a hacer este ejercicio, el A o el ejercicio A. En este caso tenemos voltaje, tenemos resistencia y cuánto sería la intensidad de corriente. Cero coma 45 amperios. Leonardo nos dio una respuesta, Edwin también nos está diciendo lo mismo. ¿Alguien más? Sí. Bueno, listo. Entonces, recuerden, voltaje arriba, entonces voltios, que es el 4,5 arriba, y lo divide entre 10 ohmios. ¿Listo? Entonces, efectivamente, pues eso me da 0,45 amperios. ¿Listo? Recuerden que son amperios. Si es intensidad de corriente, es amperios. Bueno, hagamos el G. El G que me dice que me hace falta la resistencia. Tengo voltaje 30 voltios y tengo intensidad de 0.5. ¿Cuánto debería tener la resistencia? ¿60 ohmios? Roger nos dice 60. ¿Alguien 60 más? ohmios, sí, señor. 60. Sí, por allá están diciendo también que 60. Muy bien. Entonces, aquí va 60 ohmios. En este caso, recuerden que voltaje va arriba, 30.
y se divide por 0.5, ¿listo? Que son los amperios. Y eso nos da pues la resistencia de 60 ohmios. Bien, hagamos el E. Aquí también es intensidad de corriente, nos hace falta. Y ahí, ¿cuánto nos daría? Sí, ¿cuánto sería eso? ¿0.6? Por allá nos dicen 0.6. Leonardo dice que 6. Freddy dice que 0.6. 0.6. Bueno, entonces sí, efectivamente es 0.6. Recuerden que estamos cogiendo al 6 y estamos dividiéndolo, ¿no? En un número mayor. Entonces sí, sí es 0.6. Bien, hagamos el C. Este C que aparece aquí. Aquí no se sabe la resistencia. Tenemos 3 voltios y tenemos a 0.5 como intensidad de corriente. ¿De cuánto sería esa resistencia? 6. Nos dice Edwin que 6. 6, sí. Leonardo por allá que 6. Listo. Entonces, efectivamente, 6 ohmios en este caso. Amperios no, ohmios. Acuérdese que es resistencia, Jonathan. Entonces sería ohmios o ohms, si lo quiere colocar así. ¿Listos? Bueno, entonces voltaje en la parte superior, en la parte inferior 0.5 y esa es una división. Entonces nos da 6 ohmios. Listo. La A es de amperios, Freddy. Estamos hablando de ohmios. Bueno, hagamos el B. A ver cómo nos va con el B. ¿Listo? ¿Cómo nos irá con el B? Sabemos el amperaje y sabemos los ohmios. ¿Cuánto nos daría el voltaje? 10 Por voltios. allá, por allá nos dice Roger, Jason también nos dice 10, Leonardo también 10. En este caso son voltios. Muy bien. Entonces aquí nos da 10 voltios. ¿Listo? Bueno, fácil. Esa es aplicarla fácil. La H, hagamos la H, a ver. El ejercicio H. Sabemos el voltaje, sabemos la resistencia y lo que necesitamos hallar es la intensidad de corriente. 0,015 amperios. 0,015, sí. Dicen 0,015. ¿Alguien más? Sí, 0,015. 0,015. Bien, entonces por consenso, sí señores, y la operación da 0,015. En este caso son amperios. ¿Listo? División entre estos 3 voltios que tenemos y la resistencia. ¿Bien? Voltios sobre resistencia. Bien, hagamos el F. También nos hace falta el voltaje. Y tenemos la intensidad en 0,1 amperios. Y tenemos 10 en el caso de resistencia. ¿De cuánto sería el voltaje? 1. Leonardo por allá, alguien. 1. Jason, bueno, por allá también dijeron 1, Freddy por allá también dice 1, listo. Multiplicación, ¿no? 0,1 por 10, efectivamente pues nos da 1 voltio. Entonces, también fácil realizarlo. Listo, y por último el D. En este caso nos hace falta la intensidad. Tenemos voltaje de 3 y tenemos la resistencia de 20. 0,15 ohmios. 0,15 ohmios, 0,15 ohmios por aquí leo, por allá también dijeron 0,15, sí, efectivamente esto es 0,15 ohmios. ¿Listo?
Bastante sencillo, ¿no? Esas operaciones son bastante sencillas. La ley de Ohm es supremamente sencilla. Siempre hay que acordarse pues cómo se soluciona. Y como les digo, esto se utiliza pues en muchos otros ejercicios más adelante, más complejos, pero pues siempre vamos a llegar a lo mismo, a tratar de hallar estas tres magnitudes eléctricas, ¿sí? De pronto el ejercicio, sí señor, y son amperios, tiene toda la razón. Yo coloqué ohmios. Bueno, entonces aquí son amperios. ¿Listos? Entonces no se les olvide que este ejercicio pues también es bastante importante acordarse. Es bastante sencillo, entonces la idea es que se acuerden pues más adelante cuando tengan ejercicios por supuesto más complejos. ¿Listos? Bueno, lo otro que estaba pendiente es algo muy parecido en cuanto a la hora de solucionar porque son, digamos, utilizamos el mismo triangulito, ¿sí? Para algo que se llama la ley de Watt. ¿Listo? El mismo triangulito, como ustedes ven ahí en la gráfica, también se puede solucionar pues de una manera bastante sencilla. En este caso, la ley de Watt se refiere a algo que se llama potencia, ¿sí? Y la potencia, por lo general, a lo que se refiere es al trabajo que se tiene que realizar pues para eh, generar, por ejemplo, movimiento en una unidad de tiempo determinada. En el caso de electricidad, pues los que se mueven son los electrones en una unidad de tiempo. Esa es básicamente la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, pues, o esos amperios, en algún momento, cuando yo los cuento, a todos esos electrones que están pasando por un punto, pues tengo que tener una unidad de tiempo, ¿no? Para poderlos contar y para poder, digamos, determinar cuántos amperios están pasando eh, por un circuito. Entonces, ese trabajo y junto con ese esfuerzo o esa diferencia de potencial que se presenta en un circuito, digamos que esa es la parte del trabajo, ¿sí? Y por supuesto para representar eso pues tenemos la potencia. Siempre que se hay un circuito pues siempre hay un generador, ese generador de diferencia de potencial que lo tenemos por aquí abajito en el circuito. Pues efectivamente lo que está haciendo también es generando una potencia para poder encender o para poder calentar una resistencia. En este caso, pues todo lo que se vaya a producir aquí en este elemento, pues esta resistencia que está aquí en la parte superior, digámoslo así, que va a gastar ese esfuerzo o gastar esa potencia que se va a producir. Entonces, independientemente si sacamos la potencia en un lado del circuito o lo sacamos en el otro, pues las potencias tienen que ser iguales. ¿Listo? Que pues lo que producimos es básicamente lo que gastamos. En este caso, pues la potencia la podemos determinar con dos magnitudes eléctricas. ¿Listo? Con la intensidad de corriente y con el voltaje. Y es bastante sencilla la operación. Básicamente lo que hacemos es sacar una multiplicación entre esa intensidad de corriente, entre esa cantidad de electrones que está pasando en un tiempo determinado y lo multiplicamos por la diferencia de potencial. La diferencia de tensión. En este caso, pues es bastante sencillo, siempre es una multiplicación y podemos utilizar pues lo mismo que estábamos haciendo en cuanto al despeje de fórmulas. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, si yo quiero hallar la potencia, pues necesito al voltaje y necesito a la intensidad. ¿Sí? Si quiero hallar el voltaje, pues necesito a la potencia, necesito saber cuál es la potencia que se está generando y cuál es la intensidad que tenemos en el circuito. Lo mismo pasa con la intensidad, necesitamos a la potencia y necesitamos al voltaje. Entonces, el despeje se va a hacer exactamente igual con este triángulo. En este caso, para la ley de Watt, pues vamos a tener en cuenta que la potencia siempre es la que va arriba. ¿Listo? En la ley de Ohm, pues el que estaba arriba era el voltaje y en la ley de Watt lo que está arriba es la potencia, arriba aquí del triángulo.
¿Cómo escribimos la unidad de potencia? Pues la podemos escribir con este nombre, el apellido de la persona pues que diseñó esta ley, ¿sí? La descubrió, la investigó y efectivamente pues este es el apellido de esa persona. O por lo general nos referimos a esa unidad como los vatios. ¿Listo? Entonces los watts o los vatios pues es básicamente lo mismo. En este caso pues si escribimos esta B sería como voltaje, entonces aquí no nos sirve la B. Aquí lo que se escribe es la W, ¿sí? Con esta W que es la que utilizamos. Entonces el resultado de la operación siempre nos va a dar en vatios. Y la letra es W. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Bien. Si despejamos la fórmula, pues por supuesto la fácil, que es la potencia, mírenla acá. Potencia sería igual al voltaje por la intensidad de corriente. ¿Sí? Si despejamos el voltaje, como en la parte superior pues está la potencia, queda potencia sobre intensidad. Y si despejamos la intensidad, la potencia pues sigue quedando en la parte de arriba y el voltaje en la parte inferior. ¿Listo? Estos son despejes de la misma fórmula con la que partimos, que sería la potencia es igual al voltaje por la intensidad. Entonces, despejar esos tres valores, pues digamos que esta es la fórmula. ¿Listos? Bastante sencillo ese despeje, muy similar al otro. Recuerden que la potencia es la que va en la parte superior y en esta vez sí bajamos al voltaje y a la intensidad, a la parte inferior. Si quisiéramos hallar todos juntos, todo eso se puede hacer, es bastante sencillo. Por ejemplo, se pueden encontrar una gráfica como estas, que ya relaciona la potencia, que tiene incluida la potencia dentro de todas las soluciones que se pueden obtener en el despeje de las fórmulas. ¿Listos? Las principales, por ejemplo, esta de potencia que es intensidad por voltaje. En el caso de los amperios, voltaje por resistencia, esta es de la ley de Ohm. Esta otra también es de la ley de Ohm, bastante sencilla, voltaje sobre intensidad para encontrar la resistencia. Y esta que aparece por acá arriba también me va a permitir despejar los voltios, intensidad por resistencia. Esas son las leyes de la ley de Ohm, esas ya las habían visto. Y las otras pues son variaciones que se pueden tener cuando se utilizan esas cuatro operaciones. Por ejemplo, miren que el voltaje yo lo puedo hallar teniendo la potencia, ¿sí? Y la intensidad. Entonces, esta ya también es de la ley de Watt. Por ejemplo, esta ley de Ohm, esta ley de Watt. ¿Sí? Esas son las que en algún momento estamos viendo. Otra que estemos viendo es la potencia, mírenla por aquí. La otra de la ley de Watt. ¿Listo? Y ahí aparecen pues las leyes representadas, ¿sí? No es que sea pues tampoco tan complejo, ¿no? Ahí están pues la ley de Ohm y la ley de Watt representadas en el gráfico. De pronto lo que usted puede ver adicional, sí ya va a implicar a otros elementos que de pronto pues sí toca, digamos, hallar o con la ley de combinando la ley de Ohm o la ley de Watt. ¿Listo? Entonces, estas ya son combinaciones. Por ejemplo, este es una forma de combinación. Esto que está aquí también. Por ejemplo, esta que aparece aquí arriba también es una combinación. Entonces tocaría pues ver de dónde sacaron, por ejemplo, bueno, en potencia. Digamos que potencia, pues dice acá que es voltaje al cuadrado sobre resistencia. ¿Listo? ¿Qué podríamos tener aquí en cuenta? Pues lo que nos hace falta, en este caso para nuestra fórmula normal, miren que es la intensidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos y miramos a la intensidad y empezamos a mirar por qué hace falta,
¿sí? Y aquí, ¿por qué aparece esta fórmula toda rara? Pues nos podemos encontrar de pronto que la intensidad de corriente tiene una operación, ¿sí? Que involucra a la resistencia, bastante sencilla de la ley de Ohm, que dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya apareció la R de la fórmula toda rara que tenemos por aquí arribita, que es un simple despeje. Pues mire que ya nos dice que la intensidad se puede representar como voltaje sobre resistencia. Y si sabemos que esta es la fórmula de la ley de Watt, intensidad por voltaje, pues simplemente ya sabemos que esto es intensidad y nos hace falta multiplicarlo por voltaje. ¿Listo? Entonces en esta operación, bastante sencilla, voltaje por voltaje me da voltaje al cuadrado y debajo pues queda la resistencia. Por eso es que esta fórmula pues se tiene que utilizar algo adicional, que en este caso fue la ley de Ohm. Y en este caso pues fue esta ley de Ohm bastante sencilla, voltaje sobre resistencia. ¿Listo? Sería un poquito más complejo porque pues toca hacer una operación de despeje de la fórmula, pero también se puede hallar. Entonces no se preocupen que eso también se puede hallar con esas otras fórmulas. No es que todo esto que esté aquí pues en algún momento sobre, ¿sí? Sino que son formas también de despejar la fórmula que estamos teniendo acá. ¿Listos? Y por eso pues parece tan complejo, pero no es tan complejo. ¿Listo? Solo es acordarse de reemplazar pues la letra que haga falta. Y este se puede utilizar. En cualquier escenario pues se puede utilizar. ¿Listo? Siempre teniendo dos parámetros pues claros, ¿no? Si nos están pidiendo potencia, pues miren que lo básico es tener intensidad y voltaje, o podríamos tener la resistencia y la intensidad, o podríamos tener el voltaje y la resistencia. Con eso podríamos hallar potencia. Igual pasa con nosotros, ¿no? Entonces se puede despejar también, y este sería pues de más ayuda en operaciones un poquito más complejas. Bien, mismas operaciones que estaban aquí, ¿listos? Para que lo tengan presente. Los fáciles serían, por ejemplo, estos, para hallar potencia. Por ejemplo, el C. ¿Listo? Sabemos que la potencia de un circuito, si estamos hablando de la potencia eléctrica, pues se saca con el voltaje y con la intensidad de corriente. ¿Listo? Con esos dos valores. En el caso del C, pues simplemente sería multiplicar 3 por 0.5. ¿Listos? En este caso, pues 3 por 0.5, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? 1.5. Sí, 1.5, exacto. ¿Listo? Entonces, en este caso, la potencia del circuito sería de 1.5. Y en este caso, watts. Bien. En el de abajo, que sería el G, bastante sencillo. ¿Cuánto nos daría la potencia en este caso? Serían 30 voltios por 0.5. 15 watts. 15, muy bien. En este caso sería 15 watts. Muy bien. 15 watts. ¿Listo? Entonces, esas operaciones son bastante sencillas. No hay ningún problema. Todos los demás ejercicios se pueden sacar de la misma fórmula. ¿Sí? Existiría dos posibilidades, ¿no? Ustedes primero despejan el voltaje, en este caso, ¿sí? Despejan los voltajes, o despejan intensidad de corriente, en estos dos casos, ¿sí? Y por supuesto después se saca la potencia. Entonces, ahí, bueno, aquí también hay otros dos de intensidad de corriente que se pueden despejar. ¿Cómo se podrían despejar estos? Con la ley de Ohm. ¿Listo? Esa sería una forma de utilizar primero la ley de Ohm y posteriormente utilizar la ley de Watt para hacer el despeje de esas fórmulas. ¿Listo? Entonces, primero ley de Ohm y después ley de Watt. O, por supuesto,
nuestro gráfico que está por acá. ¿Listo? Entonces sería un poquito más complejo si no nos acostumbramos a este tipo de fórmulas, pero también se podría sacar por ese lado. ¿Listo? Por ahora intentemos el número A. ¿Listo? La letra A, perdón. Intentémosla a ver cómo nos va. Primero ley de Ohm y después ley de Watt. Tenemos que despejarla ahí primero. Sí, señor. La ida 0.45. ¿Listo? Y ahora necesitamos saber cuál es la potencia. ¿Cuál sería la potencia de ese circuito? Ahora sí utilizamos la ley de Watt. Bien, Leonardo. 2,025. Nos dice por allá... Uy, no me apareció quién habló. Bueno, Leonardo, Freddy, Jonathan y la persona que habló, que no me apareció quién habló. Efectivamente, 2 puro 0.25. 2,025. ¿Listo? O 2,02 si hacen la aproximación. ¿Listo? Coloquemos aquí el 5 por si las moscas. ¿Listo? En este caso es watts. ¿Cómo lo hicimos? Pues despejando primero la intensidad de corriente, que es 0.45 amperios en este ejercicio, y nos dio 2,025 vatios. ¿Listos? Hagamos el de abajo, que está en la parte inferior. Ese sería el E. Despejamos primero intensidad y después hacemos la multiplicación para la ley de Watt. Cero punto 36. Bueno, un segundo, aquí voy a anotar 0.6 amperios. ¿Listo? Esa sería la intensidad y ahora la multiplicamos por 6. 0. 36. ¿Seguro? 0,36. 6 por 0.6. Freddy dice 3.6, Jonathan 3.6, Leonardo 3.6. 3.6. Listo. Pues sí es un 3 y es un 6, pero es 3.6, ¿listo? No 0.36. Es Yo le metí un 0 3.6. de más. Listo. Ahí vamos aumentando. Entonces, en este caso, la potencia 3,6 vatios. ¿Listo? Esa sería la potencia que nosotros tenemos. Bien. Listos. Hagamos el B. Hagamos el B en este ejercicio. ¿Listo? Primero despejamos voltaje y después, por supuesto, sacamos la potencia. $10 voltios, sí, efectivamente. Y potencia, mucho, Leonardo. Tenemos 10 por 1. Es 10 nomás. Acuérdense que amperios es 1 nomás. ¿Listo? 1 nomás. Entonces, efectivamente, sí, 10 vatios. ¿Listos? Sería voltaje por intensidad. Entonces, 10 por 1. Listo, hagamos la F. ¿Cuánto sería la F?
¿Cuánto sería la F? Voltaje en este caso me da 1 voltio. ¿Listo? Y la potencia de cuánto sería? 0,1. 0,1, muy bien. Este número no va a variar por 1, pues acuérdense que esa multiplicación es bastante sencilla. Bien, listos. Ese despeje pues es un poquito más largo, ¿no? Ahí tendríamos que sacar la tercera unidad por ley de Ohm y después utilizar la ley de Watt. Sin embargo, por esta se puede hacer, ¿listo? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que por ejemplo este ejercicio que es la D, por ejemplo, aquí nos están dando voltaje y resistencia. ¿Sí? Entonces, si nos dan voltaje y resistencia, mire aquí la fórmula que tiene esos dos valores, voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces aquí podríamos utilizar voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Listo? Esta es la fórmula que podríamos utilizar directamente para sacar la potencia, sin necesidad de sacar la intensidad. Bien. Entonces, ¿cuánta sería la potencia en este ejercicio? En el número, en de la letra D. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Leonardo nos dice 0,45 vatios. Eric, ¿cuánto? Sí, Eric Juan nos dice 0,45. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, ese cuadrado como que nos mató. Listo. 3 al cuadrado es 9. ¿Listo? Sobre 20. Esa es la operación que tienen que hacer, 9 sobre 20. Y efectivamente nos da 0,45 vatios. ¿Listos? Bueno, cambiamos este numerito que está aquí de 200. Cambiémoslo, por ejemplo, por un 150. A ver cómo nos va con ese. Con este ejercicio. Entonces hagamos el H. ¿Listo? ¿Cómo sería ahí la potencia? ¿0,06? Sí, correcto. No me apareció otra vez quién escribió, pero bueno. Efectivamente es 0,06. ¿Listos? En este caso son vatios, que es la W. Si ven que esta fórmula también se puede utilizar, no hay ningún problema. O sea, las fórmulas que están aquí ya están solucionadas, tienen pues una lógica, el despeje es bastante simple. Y pues simplemente se pueden utilizar todas estas. Cualquiera de esas pues no hay ningún problema a la hora de solucionarlas. Por ejemplo, podemos utilizar una también para comprobar. Hagamos una por aquí que no sea... Bueno, hallemos la intensidad. ¿Listo? Con una raíz cuadrada. La raíz cuadrada es un poquito más compleja, pero pues se puede utilizar también. En este caso pues tenemos que saber la potencia y la resistencia. Por ejemplo, en uno que tengamos la resistencia, bueno, podemos mirar, por ejemplo, este de abajo, el E, ¿listo? Aquí tenemos entonces que, bueno, nuestra fórmula que vamos a utilizar, raíz cuadrada de P sobre R.
Entonces aquí es P sobre R y raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces sabemos que la potencia es 3,6 vatios. ¿Listo? Sobre la resistencia que es 10 ohmios. ¿Listo? Esa es la primera parte que toca despejar. Toca despejar primero la parte interna, digámoslo así. En este caso, ¿cuánto nos daría? 0,36. ¿Listo? Bien. En esta división, eso sería 0,36. Pero acuérdense que tenemos una raíz cuadrada. Básicamente lo que se está buscando en la raíz cuadrada es un número que multiplicado por sí mismo nos dé este número. ¿Listo? Entonces, un número que multiplicado por ese mismo nos dé 0,36. Por sí mismo nos dé 0,036. Entonces, por ejemplo, pues para los que tienen la calculadora, primero escribirían el 0,36 y después le sacarían la raíz cuadrada. ¿Sí? Eso es, digamos que sería la forma. Para los que no, pues, por ejemplo, se podría probar ese 0,36. ¿Sí? Buscar, por ejemplo, el 36, cuál podría ser una posible solución si se multiplicara por sí mismo. ¿Mm? Y en este caso, pues, si se acuerdan de las tablitas, pues el 6 es el que se acerca, ¿no? Entonces acuérdense que el 6 es uno de los números que es un múltiplo de 100. En este caso, pues efectivamente esta raíz pues, nos da 0,6. ¿Listo? Y en este caso serían, estamos hallando la intensidad de corriente, serían amperios. Acuérdense, ¿no? 6 por 6, 36. Entonces de ahí sale 36. ¿Bien? Entonces miren que sí podemos hallar también la intensidad de corriente, sabiendo en este caso pues la potencia y la resistencia que está en el circuito. Ni siquiera necesitamos el voltaje en este caso. Y podemos hallar pues la intensidad de corriente. Entonces la fórmula que aparecen acá pues un poquito más complejas de sacar, pero también se puede. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones sobre estos ejercicios. Son bastante sencillos. No hay problema. Bueno, de aquí en adelante sí creo que es la repetición de los mismos. Venga a ver si todos son iguales. Y lo único que cambiamos son valores. Listo. Cambiamos valores entonces por acá. En el C. ¿Listos? Vamos a quitar esta intensidad de 0,5. Esta no la vamos a colocar y aquí vamos a colocar, por ejemplo, 1,5. ¿Listo? En ese vamos a utilizar entonces 1,5 amperios. En este caso, ¿cuánto sería la potencia? ¿Cuánto sería la potencia de ese circuito? Estamos en el C. Leonardo nos dice 4,5, Jonathan nos dice 4,5, sí, efectivamente, sí, efectivamente es 4,5 vatios. ¿Listo? Esa sería la potencia de ese circuito. Miren que no tuvimos que hallar la resistencia en ese caso, ¿no? Ya sabemos que si fuéramos a medir dentro de la resistencia, pues eh, digamos que consumiría los mismos 4,5 vatios que se generan. Bien, cambiemos, bueno, no, porque eso queda igual, prácticamente igual. Cambiamos estos amperios, eh,
por bueno, son como muchos, pero no importa. Igual esos son matemáticas. Por 2.5. ¿Listos? 2.5 amperios. Sí, en este caso la potencia sería 30 por 2.5. Jonathan nos dice 75, Leonardo nos dice 75 y 75. Sí. sí, efectivamente son 75 vatios. Bastantes vatios. Sí, es solo con subir un poquito los amperios, ahí en este caso se nota bastante. Bueno, el voltaje también es alto, pero eh, bastante potencia, 75 vatios en este caso. ¿Listos? Bueno, de estos que ya lo habíamos hecho con la formulita, vamos a cambiar estos dos valores de resistencia. Lo que pasa es que aquí son como términos más sencillos, pero cuando ya se metan en electricidad ya tiene que haber, hay una variación, digámoslo así. La potencia que se genere desafortunadamente en los circuitos pues no es exactamente, matemática sí funciona, digámoslo así. Eh, pero cuando ya la potencia que se genera va hacia un circuito pues digámoslo así que tenemos unas variaciones y esas variaciones por ejemplo son la potencia que se puede perder dentro del recorrido del circuito. Entonces una cosa es lo que realmente está consumiendo un elemento, ¿sí?, en potencia, otra cosa es la que pueda estar generando y otra cosa es la que se pueda estar perdiendo eh, dentro del circuito, ¿sí? Entonces esos son pues unas variaciones que se tienen que tener en cuenta, sobre todo con corriente alterna. Esos tres parámetros digamos que son distintos. Todos son potencia, ¿sí? Estamos refiriéndonos a potencia, pero como pasa en todos los circuitos, pues en algún momento se puede perder algo, en algún momento. Y pues vamos a tener esas tres variaciones de la potencia, ¿no? La potencia que realmente es la que estamos utilizando y otra cosa es la que podemos sacar pues con matemáticas, ¿sí?, como estamos haciendo ahorita con matemáticas, sin tener en cuenta, por ejemplo, que puede haber pérdidas o que puede haber un porcentaje eh, que no vamos a, digámoslo así, a tener presente en estas matemáticas. Estas matemáticas son un poquito, digamos, sencillas, pero no tienen en cuenta, pues, otros factores. Y más adelante, pues, sí tienen que tener otros factores. Los circuitos, digamos que en algún momento van a tener algo de, podríamos llamarlo pérdidas, ¿sí?, en ese recorrido. Entonces, esos reales realmente es lo que usted sí le están mostrando. Si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a una fuente de poder, supongamos que esto fuera la fuente de poder. La fuente de poder puede estar mostrando, no sé, 450, ¿sí?, vatios. Pero toca saber si son reales o no son reales. Lo que nos está mostrando la fuente en la etiqueta, por ejemplo, ¿sí? Entonces casi siempre esto va acompañado con algún otro dato que nos dice si efectivamente esto es real o me toca sacar un porcentaje de este valor. Por ejemplo, hay una etiqueta que es una que se llama 80, ¿sí?, con una serie de otras variaciones por acá. Por ejemplo, Gold, ¿sí?, que son como más indicaciones. Y eso pues me dice que es un porcentaje de estos 450. Que realmente no es que tenga yo 450 vatios o esté generando 450 vatios en la fuente de poder, sino que estoy generando un porcentaje menor, ¿sí? Y el real, pues tocaría hacer esta operación. ¿Listo? Entonces, eso sí ya sería la parte real, lo que nosotros saquemos de esa operación. Pero pues esa la tocamos ahorita cuando veamos fuentes. ¿Listo? Cuando veamos esas etiquetas, qué significan y qué es lo que realmente me estaría dando
como potencia, de acuerdo a esa etiqueta que tengo acá. Entonces, reales es realmente la operación que salga de deducirle ese porcentaje del circuito. ¿Listo? Bueno, si estamos hablando de la fuente de poder. En corriente alterna es más complejo. Esto lo utilizan para transformadores y bueno, otras cosas dentro de los circuitos eléctricos. Bien, aquí es que es más sencillito, entonces pues no es que tengamos en cuenta muchos factores. Aquí es más sencillita las matemáticas. Bueno, bueno, vamos a mirar aquí una fórmula. Voltaje y resistencia. Voltaje y resistencia, que ya la conocemos. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Voltaje al cuadrado sobre resistencia. Listo, con esto hallamos potencia. Y vamos a hallarla de estos primeros y voy a cambiar este valor de resistencia. Le voy a colocar aquí, por ejemplo, 30 ohmios. ¿Listo? Bueno, 30 ohmios y 4.5 voltios. ¿Cuánto sería la potencia de ese circuito en este caso? $228,067. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Digamos que ahí está parejo. ¿Cuál sería? ¿Alguien más que confirme alguno de los dos? La fórmula ahí está bajito. ¿Nadie? ¿Alguien más? 0.3. 0.67. Muy bien, Jason y Jonathan. Recuerden, voltaje al cuadrado es multiplicar este por sí mismo. 4.45 por 4.45. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio eso? 4.5 por 4.5. Muy bien. 20.25. ¿Listo? Ese sería el voltaje al cuadrado. ¿Listo? Esto sigue siendo voltaje. Eso es voltaje al cuadrado. Y lo dividimos entre 30. ¿Listo? Acuérdense que si el valor inferior es más alto, pues ya empezamos con un 0 algo. ¿Sí? 0, algo. En este caso es 0,67. Muy bien. Entonces esto sería la potencia en este caso. 0,67 vatios. ¿Listo? Bien. Para este de acá abajito, vamos a hacer el E. Y lo vamos a cambiar por una resistencia de 120 ohmios. ¿Listos? 120 ohmios. Jonathan nos dice 0.3. 0.3. Sí, 0,3 0.3. 0,3. ¿Listo? Entonces esto nos da 0,3 vatios.
¿Listos? Bueno, entonces miren que utilizando esta fórmula, pues bastante sencillo también sacarlo, ¿no? Es acostumbrarse a la fórmula y cómo se puede operar. Listos. Venga, busquemos una fórmula de pronto que no hayamos utilizado. Potencia por resistencia, creo que no la hemos utilizado. Listo, probemos. 10 y 0. Por aquí, este señor nos dio 10, este nos dio 0,1 en vatios. En vatios. ¿Qué más hay por aquí? 1,5 y 15. Y 1,5 y 15. Listos. Y esta fórmula, P por R. Se podría utilizar aquí. P por R. Uy, no, aquí no. Tocaría sacar la resistencia. Bueno, sí, también ahí. Y ahorita pasamos aquí. ¿Cuánto fue que nos dio la resistencia? Aquí nos dio... Uy, aquí no sacamos la resistencia. No, aquí. Y aquí tampoco. 6 y 60. Listo. 6 y 60. Listos, probemos esta fórmula aquí. Acuérdense que esta fórmula es para hallar, ya le digo que voltaje. Voltaje, sí señores. Listo, probemos esta. Esta es para hallar voltaje. Hagamos la operación a ver si funciona. En este caso, pues estamos probando la operación, ¿no? Y en los dos casos que aparecen. En el caso C y en el caso G. Ese sería el C. Probado, Jonathan. Listo. Probemos el G también. Listo, Leonardo. Listo, Freddy. Jonathan está probando el G. Probamos el G también. La idea es que la operación pues se acostumbren a ella, ¿no? También funciona. Que ahí tengamos los valores, la idea es probarla. Bueno, listos. Probemos la F y la B. Estos dos también los podemos probar. ¿Listos? La B 10 voltios, sí. Y la F.
y efectivamente la F 1 voltio. ¿Listos? ¿Probados? ¿Funcionó? Bueno, entonces dése cuenta que también con otros parámetros pues se pueden utilizar otras fórmulas y se puede hallar, ¿sí? Si no se acuerda, no se preocupe. Para eso tenemos lo que ya conocemos. ¿Sí? Solo es de pronto hacer las dos operaciones para hallar potencia. En este caso, utilizar la ley de Ohm, que ya la conocemos. Intensidad y resistencia. Y utilizar la ley de Watt. Entonces, en este caso es potencia en la parte superior. Y aquí en el triangulito, pues intensidad y voltaje en la parte inferior. Entonces podemos hallar primero uno con la ley de Ohm y después hallar la potencia con la ley de Watt. ¿Listos? Entonces, esa sería, digamos que las dos más básicas para hallar lo que nosotros necesitamos. Cualquiera de las magnitudes eléctricas que hemos visto, voltaje, intensidad, resistencia o ahora potencia. ¿Listo? Cualquiera de esos cuatro elementos pues lo podemos hallar con estas dos leyes. Tengan presente pues estas dos leyes porque son las más básicas de la parte eléctrica, ¿sí? Y eso pues nos ayuda a entender otras cositas más adelante. Bien, preguntas, dudas, aclaraciones sobre estos ejercicios, sobre la ley de Ohm, sobre la ley de Watt. No hay problema, todo bien. Bueno, listos. Queda pendiente entonces para que realicen la guía ya número 2. Vamos a colocar la entrega para el lunes, como todos los lunes, las entregas de las guías. El foro también deben contestarlo, no se les olvide, ese sería el foro temático número 2, ¿sí? Correspondiente a la guía número 2, también debe ser contestado. ¿Listo? Entonces, como recomendaciones, pues inicien con el foro, después siguen contestando la guía. Ya tienen un poquito más de tiempo para hacer estos ejercicios y hacer las investigaciones. En este caso recuerden que también hay un video. Si quieren el video me pueden enviar el enlace, lo pueden subir a YouTube, no hay ningún problema. Así como yo hago pues con los videos también los subo a YouTube y los comparto, ustedes también pues pueden hacer lo mismo, no hay ningún problema. Recuerde que está en parejas, están realizando esa actividad, creo que solo hay, no sé si está por aquí José. José no está. Bien, es el único que quedó solo ahí. Venga a ver a quién más nos he colocado. Viviana ahorita la vi acá. José no lo he visto. Listos. Bueno, listos. Entonces no se les olvide realizar la guía. Vamos a tener aquí la grabación un momento.